El otro día hablábamos de este asunto en el anterior programa y en estos comentarios que aparecen en Facebook, en YouTube, en Twitter, bueno, en otras redes sociales, pues hay algunas veces pues que capturamos alguno para analizarlo aquí, porque son representativos, no porque el comentario en sí valga nada, porque realmente no vale nada, pero es representativo de una mentalidad, ¿no? De una mentalidad que se extiende al final, pica y se extiende, ¿no? Como se suelen decir. Les leo. Ven a vivir a Cuba so descarao, ¿no? Bueno, esto me dicen a mí y supongo que también a ti. No hay dinero para petróleo, pero sí para pagarte a ti en Europa, ¿no? Para pagarte a ti, Pa ti, a ti, a ti, a ti y a ti en Europa, ¿no? Ay, Dios mío, qué cosa. Bueno, hay varias cosas que se pueden decir, pero quiero decir, lo representativo en todo esto, ¿qué es? En primer lugar, tú estás explicando a qué se deben los apagones en Cuba, ¿no? Un país al que le han destruido todas sus fuentes de ingreso y no tiene dinero ni para arreglar sus centrales térmicas, pero tampoco para comprar medicamentos. Es decir, porque existe un bloqueo económico, financiero y comercial, además muy bien diseñado, y que en los últimos años tiene un nivel de precisión mucho mayor que en las décadas anteriores. Y eso es objetivo, no es discutible. O sea, eso es así. Existe una serie de fuentes de ingresos que han sido mermadas o destruidas totalmente, desde el turismo hasta los servicios médicos, las propias remesas de la emigración, de cualquier emigración en el mundo. Bueno, pues a la de Cuba, sobre la de Cuba pesan sanciones y prohibiciones. Y por supuesto la persecución a toda la inversión extranjera a través de la aplicación de la ley Helms-Burton, etcétera, etcétera. Todo eso lo explicas y la respuesta ¿cuál es? Ven a vivir a Cuba. O sea, estamos tratando de explicar que los apagones, las carencias, el desabastecimiento, la pobreza, el empobrecimiento general de tantísima gente en Cuba, los bajos salarios, etcétera, existen, los estamos describiendo, pero estamos hablando de sus causas. Y tú no le puedes echar la culpa, por lo menos totalmente al gobierno, que tendrá sus errores indudablemente en un escenario de guerra, sino que existe una causa estructural y esa la explicamos. Ah, no, pero te viene el idiota de turno y te dice, ven a vivir a Cuba para que me expliques esto. Pero si es igual, si vivamos en Cuba o vivamos en el exterior, las causas del asunto son exactamente las mismas. Exacto. Si vas a vivir a Cuba, como este individuo dice, ¿qué pasa? Que entonces automáticamente le tienes que echar la culpa al gobierno, pues entonces cometes la misma estupidez que viviendo fuera, ¿eh? Al margen de eso, por supuesto, lo de que si te paga o no te paga, a nosotros no nos paga nadie. El gobierno cubano ni tiene dinero, ni tiene que pagar a nadie en el exterior para un medio de comunicación, desde luego no lo hace, ni lo va a hacer, ¿eh? Y nuestras fuentes de sostenimiento del medio de Cuba Información están puestas en la web. Esencialmente es un nivel de apoyo popular a través de personas y de colectivos que nos dan pequeñas cantidades y con eso se mantiene este medio con una estructura muy modesta y esencialmente militante y voluntaria. Lázaro, ¿qué te parece? Exactamente. Bueno, ya tú dijiste, siempre aparecen idiotas con este tipo de comentario que es falso. Hay que decir que la solidaridad y el amor a Cuba no tiene precio, no se paga. No se paga, no se nos paga por mantener una posición de apoyo y solidaridad para con el pueblo cubano y la revolución cubana. Lo que pasa es que estos son la gente que tiene las mentes anestesiadas por las narrativas de los medios de manipulación y desinformación masiva subordinados al imperialismo de los Estados Unidos. Gente que están anestesiados, entonces no se le ocurre otra cosa. Eso lo he escuchado ya varias veces. Tú ves las opiniones y tú te quedas frío de las opiniones de personas que dicen, bueno, que son cubanos y cubanas y tal. Pero esta gente han ido a la escuela. O pasaron de largo y no entraron. Porque lo cierto es que hay unas opiniones que son indecentes, que son realmente
muy escandalosa para los que por lo menos tenemos un poquito de conocimiento de la historia de Cuba, un poquito de dignidad como pueblo, como parte del pueblo cubano. Entonces un pueblo digno, valiente, heroico. Y entonces aparecen personas que siguiendo, incluso repiten lo mismo que dicen los medios del imperio. O sea, lo mismo. Y si en la Casa Blanca dicen dictadura, ellos repiten dictadura. Si dicen que Cuba es un país maravilloso, un paraíso, que tiene un gobierno maravilloso, ellos repiten eso que dicen también. Se hacen comunistas. Sí, se hacen comunistas. Es decir, que estamos ante que son parte de la guerra mediática, todo este tipo de personas, a lo mejor consciente o inconscientemente, se subordinan a una narrativa que vienen de los círculos de poder del imperio de los Estados Unidos contra países como Cuba y contra también un país como la República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua. Son tres países de la región que están que tienen la lupa imperialista encima y sujeto, por supuesto, no puede ser de otra manera, a sanciones del imperialismo que vela por los derechos humanos, vela por la libertad de opinión, por todo que enaltece la vida humana. Ahí vemos, y la enaltece con portaaviones, con misiles, con asesinatos. Sí. Ya van 90 y tantas personas una cosa, asesinadas sin juicio previo, sin derecho a la defensa, nada. con un misil a una supuesta narcolancha. Pero ¿quién ha presentado pruebas? A lo mejor a lo mejor tendrán unos derechos legales. No, que va. Como es un show, como todo es un show, mira, ¿ves? Qué fuerte es cómo le atacamos al narcotráfico. Así se hace Donald Trump. Bueno, por esa regla de 3 vamos a hacer todos lo mismo. A ver dónde acabamos. Seguramente que en la edad de piedra, ¿no?